para que puedan repetirlo cuando necesiten. Y ahora voy a pasar a compartirles mi presentación. Bien, entiendo que ahí deberían estar viendo mi presentación, la presentación que vimos en el día de ayer. Cualquier cosa tengo el chat abierto en un costado, así puedo ir leyendo cualquier consulta, duda que surja. Bien, entonces, lo que nosotros habíamos visto en el encuentro del día de ayer fue la introducción a los dos tipos de cajas chicas que existen, características principales, el expediente electrónico, documentos oficiales electrónicos y proveedores. Todo lo que corresponde a este nuevo sistema, ¿no? A este nuevo manejo que van a estar conociendo ustedes referente a los fondos, a su manejo, cómo se realiza en esta gestión. Voy a hacer un breve repaso, ¿sí?, de lo visto en el día de ayer, así estamos como un poquito más en contexto y podemos avanzar. Vimos las diferencias de los dos tipos de cajas y explicamos que en ambos casos se realizan lo que son rendiciones para solicitar las reposiciones. En la reposición se va a solicitar para lo que es la caja chica común, ¿no?, que se nos otorga el fondo, y cuando se consume el 50% más del mismo, se van a ir haciendo una rendición para solicitar justamente, como vengo diciendo, la reposición de esa caja. Eso es lo que vamos a realizar en el encuentro del día de hoy, para que ustedes puedan visualizar, tener un poco una idea de cómo es que funciona todo esto de manera digital. El circuito. En el día de ayer vimos la parte del expediente electrónico, cómo se generaba, cuál era el concepto, ¿no?, para qué se utilizaba. Decíamos que se genera uno por fondo, que se utiliza todo el año, ya que a través de este expediente, la Vegetal y la Dirección General de Contaduría se encargan de realizar los controles del fondo, llevar un registro, un seguimiento, mejor dicho, de los gastos que se realicen. Habíamos hablado de la solicitud de entrega de fondos. Este es un formulario que tiene que generar la repartición y es un requisito obligatorio de parte de Contaduría para que se entregue el fondo. También aclarar acá que no recuerdo si lo aclaré en el día de ayer, pero aprovecho para decirlo. Este formulario de solicitud de entrega de fondos también se genera una sola vez en el año, es decir, cuando se solicita que se otorgue el fondo, ¿sí?, una sola vez. Luego, lo que va a suceder con la caja chica, como bien me vienen diciendo, que ustedes tienen cajas chicas especiales, lo que va a suceder con la caja chica común es que se van a ir haciendo las reposiciones para, las rendiciones, perdón, para solicitar las reposiciones de la caja. No se vuelve a hacer este formulario. Si todo se va accionando el ejercicio mediante revisiones para solicitar su reposición. Entonces, generamos el expediente electrónico, se generaba la solicitud de entrega de fondos para solicitar el fondo, y Contaduría lo que generaba es el formulario C42, que dijimos que era una orden de pago no presupuestaria, es decir, no tiene importe, no tiene impacto en presupuesto. Y acá lo que registraba Contaduría era la entrega de esos fondos, ¿no? Este C42, como digo, es una orden de pago que Contaduría lo deja justamente pagado, para que nosotros podamos iniciar todo el proceso de la utilización de esos fondos y su posterior rendición. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Cómo lo rindo? ¿Cómo solicito que se me reponga ese fondo para volver a utilizarlo en su totalidad, ¿sí?, a lo largo del ejercicio? Acá vuelvo a repasar lo que mencionábamos, que era el hecho de que vamos a tener 11 repeticiones, 11 reposiciones, mejor dicho, durante el ejercicio. Y después nosotros generamos este impacto dentro del presupuesto generando el formulario C55, que ahora vamos a entrar más en detalle en esta parte a medida que avancemos con las presentaciones. Esto es lo que les mencionaba recién.
También habíamos mencionado en el día de ayer que como el expediente electrónico es esta herramienta a través de la cual la Digital y Contaduría llevan este control, registro del fondo, se vinculan ahí las documentaciones, tanto el CEF como todas las documentaciones administrativas que provienen de GEDO, o demás formularios provenientes de SIGAF, a través de este menú que se llama Documentos Oficiales Electrónicos. Lo vinculamos al fondo, a toda la documentación que está relacionada a este fondo, a esta caja que estemos solicitando. Todas las cajas chicas y sus reposiciones tienen el mismo monto para todo el PCBA. ¿Qué monto actual sería? Entiendo, como les decía en el día de ayer, que esto se actualiza anualmente, el importe. Como les decía, lo determina Contaduría y el Ministerio de Hacienda y Finanzas lo publica a través de una resolución para que se tome conocimiento de este fondo, pero en sí, Contaduría es quien determina el monto que se utiliza o que se otorga para cada caja, ¿sí? Tanto para la común como para la especial. Entiendo que la especial puede tener otro tipo abarca otro tipo de límites, dependiendo de la urgencia, necesidad, pero para la caja chica común, sí lo determina Contaduría de manera anual al monto vigente para cada ejercicio. En la actualidad, desconozco el monto real que se está utilizando para las cajas chicas. Creo, si no me equivoco, no quiero mentir, que ronda alrededor de los montos que nosotros utilizamos en las capacitaciones de prueba, alrededor de 300.000 pesos. Pero no quiero decir algo que no sea real. Excelente. También habíamos mencionado el día de ayer que al expediente nosotros podíamos realizar distintos pases y vimos también un breve diagrama donde podíamos visualizar, ¿no? En qué momento se realizaban los pases, como por ejemplo al momento de generar el expediente y solicitar a principio del ejercicio la entrega del fondo para poder gestionarlo y poder utilizarlo. Cuando nosotros generamos la solicitud de entrega de fondos, vinculamos ese formulario al expediente electrónico y en SADE se genera un informe, que es el informe de también la solicitud de entrega del fondo, donde se detalla el fondo que se necesita y demás cuestiones administrativas. También esa documentación se vincula al expediente para luego hacer el pase a el sector correspondiente para que luego se apruebe y se le otorgue ese fondo, ¿sí? Se genere el C42 que veníamos mencionando anteriormente y que también lo consultamos en el día de ayer. Ahora igualmente vamos a volver a repasar ese diagrama que les comentaba y también, si les interesa, les puedo dejar todas las imágenes, presentaciones, materiales que hayamos visto para que los tengan a mano para repasar en el momento que los necesiten. Vimos también el módulo de proveedores, ¿no? Que ahí podíamos realizar lo que es el alta, la búsqueda, consulta, edición de sucursales, lo que refiere al registro. En realidad la modificación de la situación impositiva del proveedor no lo podemos hacer una vez que ya se encuentra cargado, y en el caso de que necesitemos realizar la modificación impositiva del proveedor, ya que la situación impositiva que se visualiza de manera física no corresponde con lo que está registrado en el sistema, en ese caso tenemos que solicitar a Contaduría que realice la modificación, ¿sí? Otra cosa que habíamos mencionado es que los proveedores que se cargan en el sistema son válidos para todas las reparticiones que operan en el módulo. Si nosotros quizás vamos a registrar un proveedor que el sistema detecta que ya se encuentra cargado, no nos permite darlo de alta, sino que nos muestra un cartel de advertencia de que el proveedor ya existe. Así que no podríamos registrar 2 veces el mismo proveedor tampoco dentro del sistema. Y esto es lo que vamos a arrancar a ver en el sistema en el día de hoy. Vamos a ver lo que es la carga de comprobantes. Este también es un menú del módulo de fondos a rendir que nos permite cargar, asociar y controlar los comprobantes de los gastos que se hayan realizado, las compras que se hayan realizado y que justifican el uso del dinero que fue entregado para el fondo que se solicitó. ¿Qué podemos hacer desde este menú? Cargar nuevos comprobantes, consultar los que ya se encuentren cargados, editarlos, anularlos,
Asociar los ítems que se encuentran en los comprobantes físicos, ¿no? No permite duplicar la carga de un comprobante. Acá el sistema, esto capaz se entiende mejor cuando lo vemos dentro del sistema de capacitación, pero lo que va a suceder cuando cargamos un comprobante es que nosotros cargamos el número de la factura, del ticket o de referencia de la compra que nosotros hayamos realizado. Y si por equivocación cargamos 2 veces esa misma información, el sistema de manera automática lo detecta para que, como también sucede en el caso del menú de proveedores, no se repita, no se duplique la carga, ¿sí? En este caso, el comprobante, para evitar esa repetición o esa duplicidad. También acaba de suceder algo que es referente a las deducciones que se le realizan al proveedor. Por esto, anteriormente veníamos mencionando el tema de la situación impositiva del proveedor, que se encuentra registrada en el sistema, que tiene que coincidir con lo que nosotros vemos realmente, ya que al momento de cargar los comprobantes de los gastos que se fueron realizando dentro de este menú que estamos viendo en la presentación, se van a realizar esas deducciones teniendo en cuenta la información impositiva que se cargó para el proveedor en cuestión, ¿sí? Ahora bien, esta parte de las deducciones se va a realizar de manera automática, dependiendo, como les digo, vuelvo a repetir, la situación impositiva del proveedor, ¿sí? Acá está un poco lo de los ítems genéricos que habíamos visto también el día de ayer. Al momento de dejar reflejado en el sistema los gastos, las compras que se hayan realizado, en vez de cargar uno por uno los ítems que se hayan comprado, ya sea se compró sal, distintos paquetes de sal, se compraron azúcar, se compró agua potable, en vez de cargar uno por uno esos ítems, el sistema nos brinda la posibilidad de utilizar estos ítems, estos códigos de cada ítems genéricos que hace referencia a, por ejemplo, todo lo que sea alimentos para consumo humanos, todo lo que sea alimentos para limpieza y todo lo que sea material eléctrico. Cuando pasemos al sistema, esto va a quedar un poco más claro, ¿sí? Para poder entender entonces cómo detallamos qué ítem contempla cada ítem genérico. Nosotros dejemos detallar los comprobantes, como para ser un poco más específicos sobre los gastos, ¿no? Cuando pasemos al sistema, entonces, vamos a entender un poco más esta parte. Ahora, deteniendo un poco en la parte de las constancias de retenciones, acá lo que realiza es la certificación de que se retuvieron impuestos al realizar 100 pagos. Es un respaldo físico obligatorio y forma parte de la rendición del gasto. Como les mencionaba, el sistema va a deducir los porcentajes impositivos conforme el objeto del gasto y el total del comprobante y también teniendo en cuenta la información impositiva del proveedor, ¿no? El sistema nos permite imprimir, entregar las constancias, nos permite también visualizarlos e indicar si fue depositada la retención, perdón. Este también que estamos visualizando acá con este título, constancia de retención, es un menú dentro del sistema donde podemos realizar estas acciones que menciono, ¿sí? También lo vamos a ver ahí. Entonces, lo que refiere a cómo se generan o qué contempla la constancia de retenciones, se calcula lo que es ganancias, SUS, IVA e ingresos brutos, ¿sí? Fijémonos que lo que es SUS, IVA y ganancias se calculan los 3 juntos por objeto del gasto, ¿sí? Mientras que ingresos brutos se calcula por monto total del comprobante. Acá tengamos en cuenta que también, a mí parece ser, esto queda mucho más claro cuando lo vemos en el sistema, nosotros no tenemos que realizar ningún cálculo. El sistema mismo, teniendo en cuenta la información del proveedor, va a deducir cuáles son las retenciones, las deducciones que se realizan. Nosotros solamente tenemos que seleccionar la opción que el sistema nos indica y los cálculos se generan de manera automática, ¿sí? Lo vamos a ver entonces cuando pasemos al sistema para ver cómo se realiza. Luego vamos a ver lo que son las rendiciones. Acá se hace el registro del uso de los fondos que fueron otorgados. Anteriormente había dicho que para solicitar entonces que la caja chica común se me reponga, teniendo en cuenta que dijimos que habían 11 reposiciones por mes, se hacía la rendición de la misma siempre que se haya consumido el 50% o más del fondo, ¿sí?
Desde este menú llamado rendiciones vamos a poder generarlas, editarlas, visualizarlas, asociar los comprobantes que habíamos generado anteriormente. Y muy importante que es que para generar una rendición, la rendición anterior, ¿sí? La reposición que solicitamos anteriormente, debe encontrarse en estado aprobada para poder generar una nueva. La sumatoria, como les decía, de los comprobantes tiene que ser mayor o igual al 50% del monto asignado al fondo. Vamos a ver también dentro del sistema que la rendición pasa por distintos estados. Acá no me voy a detener mucho para no marearlos con esta teoría, pero cuando nos encontremos dentro del sistema, en la parte de rendiciones, sí voy a volver a esta diapositiva para que podamos ver qué significa cada estado, qué impactos realiza y qué acciones nosotros tenemos que generar cuando nos encontremos dentro de cada estado. ¿Sí? Por ahora, esta diapositiva la salteamos. Esto también, ¿sí? Y después tenemos la parte del impacto presupuestario. Pero antes de seguir, ¿hay alguna consulta con esta parte de los comprobantes, de las rendiciones? ¿Va quedando claro? Capaz cuando pasemos al sistema, esto se fija un poco mejor. ¿Hay algo que no se entiende? Mira, todo lo que tiene que ver con las certificados de retenciones, y un poco como dije al principio, es completamente ajeno a nosotros. No queda claro qué retención estamos hablando. Nosotros simplemente recepcionamos la factura con la referencia del caso, obviamente con las decisiones de gobierno, se entregaba la factura y se terminaba. Ahora hay toda una cuestión compleja de certificado de retenciones, impuestos, que vos sí es completamente ajeno a nuestra realidad, que tenemos que adaptarnos y la verdad que no queda claro en qué instancias, cómo se instrumenta, qué se hace, cómo se es automático. La verdad que no es muy claro ese aspecto. Ok, bueno, capaz queda un poco más claro para no hablar en el aire sobre esto cuando lo veamos en el sistema. ¿En qué momento el sistema nos permite hacerlo? ¿Cuándo? ¿Qué acciones tenemos que realizar y demás? ¿No? Capaz ahí lo entendemos un poco mejor. Pero De acuerdo, básicamente, gracias. no, por nada. Como vengo diciendo acá en la presentación, cuando nosotros dejamos reflejados en este módulo de comprobante las facturas, ¿no? De las compras que se hayan realizado, van a haber algunos proveedores para los cuales se les realice algún tipo de retención, como veíamos acá, teniendo en cuenta ganancias, ingresos brutos o demás, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la situación impositiva del proveedor, y cuando carguemos el comprobante ahí vamos a tener una ventana donde podemos visualizar esas retenciones que posee el proveedor. Lo único que tenemos que hacer, como les digo, es seleccionar, capaz así diciéndolo en el aire no se entiende, en el sistema lo vamos a ver mejor, seleccionar cuál es la retención que le corresponde al proveedor y el sistema hace el resto, ¿sí? Lo que refiere al porcentaje referente a el monto total del comprobante o lo que refiere a la ganancia por objeto del gasto, por ejemplo, lo hace el sistema de manera automática, ¿sí? En cuanto a los montos. Solamente nosotros debemos dejar reflejado que determinado proveedor para el cual estamos cargando la factura tiene alguna deducción, alguna retención, ¿sí? Solamente dejamos eso reflejado. Entonces, una vez que queremos solicitar las reposiciones de la caja, dijimos que hacíamos la rendición, ¿no? Que digamos 11 reposiciones por ejercicio, puede ser que se consuman todas esas reposiciones, como puede ser que no, y lo tenemos que realizar cuando se consuma más del 50% o igual al 50% del monto que fue asignado a mi fondo. Esto les dije que voy a volver después. Y después tenemos el formulario C55, el impacto presupuestario. Acá es donde nosotros vamos a rendir el fondo que se gastó y va a impactar dentro del presupuesto, ¿sí? Va a impactar dentro de la partida que nosotros ingresamos en la solicitud de entrega de fondos. Este formulario, entonces, como les digo, bueno, vengo a esta diapositiva, vamos a tener dos tipos de formularios que dan como por efectivo la utilización de ese fondo y lo hacemos, se va a entender mucho mejor cuando veamos la gestión en el sistema,
antes de que se apruebe la rendición, pero con la rendición ya ingresada, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a repasar. Pero mostrarles la parte teórica de que tenemos dos tipos de impactos presupuestarios. Tenemos el C55 de cambio de imputación, donde, como decíamos anteriormente, regularizamos los gastos de la rendición, ¿sí? Dejamos reflejados o impactados en el presupuesto en qué se gastó la rendición que estamos solicitando, la reposición, y vemos acá en la diapositiva en qué campos del presupuesto generan los impactos, ¿sí? Como habíamos consultado en el día de ayer, también ahora les voy a mostrar cómo visualizamos el presupuesto cuando se generan estos impactos, ¿sí? En el mismo, para que lo puedan ver y quizás tener un poco más de contexto por este lado. ¿Han visto a alguien más? Ahí está. Hola, Elizabeth, bienvenida. Vamos a ver para materia de teléfonos. Ah, bien. Ahí Elizabeth, para los que pueden leer el chat, está haciendo la aclaración que a través de la digital les van a hacer llegar un instructivo sobre el tema de las retenciones. Ok, no hay problema. Se agradece tu participación para tener un poco más de claridad sobre este tema. Excelente. Bien, retomando entonces, el impacto presupuestario, nosotros vamos a ver un cambio de imputación ya que vamos a hacer una rendición para solicitar una reposición del fondo. Pero después tenemos el C55 de desafectación global. En este C55 se realiza la devolución del saldo no invertido, se asocia como comprobante de las rendiciones o rendiciones finales, y la confirmación del C55 de desafectación global lo da la Dirección General de Tesorería. Acá hago una aclaración, este último 55 que les estoy explicando, el de desafectación global, como nos dice acá en la descripción, se realiza la devolución de saldo no invertido. Puede ser, por ejemplo, que a final de ejercicio no se llegó a utilizar en la totalidad del fondo que fue otorgado en la última reposición, por ende se genera este C55 de desafectación global, donde se deja reflejado ese importe que no llegó a ser utilizado al final del ejercicio, ¿sí? Para hacer esa devolución de ese saldo que no fue invertido del fondo que fue entregado en la última reposición. ¿Esta parte se entendió? ¿Alguna consulta? Bien, acá llegamos a la última diapositiva de la presentación teórica. Como les digo, igual vamos a volver a la presentación teórica para ver el tema de los estados de la rendición. Para que esto les quede en la grabación, quizás es mucha información en el momento, lo pueden repasar cuando ustedes los consideren necesario y lo tienen en la grabación, ¿sí? Por incidencias con el sistema, se comunican con el equipo de mesa de ayuda. Acá tienen el correo de contacto, mesa de ayuda-sigat@buenosaires.gov.ar. Tienen también los números de contacto, ¿sí? Eh, y después, por otro lado, por bloqueo de usuario o blanqueo de clave, comunicarse con el administrador de usuarios o GPU, que tiene también el contacto telefónico, así como también el correo de contacto. Esta última información que les menciono también lo visualizan, lo tienen disponible cuando ingresan al sistema de SIGAF Web, van a poder visualizar estos mismos datos del contacto. Bien, por lo que es consultas, materiales, pedidos de capacitaciones en esta presentación, y queda en la grabación también, tienen la información del equipo de capacitación, ¿sí? Tanto el correo como el WhatsApp. Bien, entonces,
Vamos a ingresar entonces nuevamente al entorno de capacitación. Como les digo, acá estamos en un entorno de prueba, ¿sí? Por ende, nosotros en el día de hoy vamos a poder hacer todo lo referente a la rendición, la solicitud de reposición de una caja chica, que por lo general no se hace en un lapso tan corto como el cual nosotros estamos visualizando en el curso del día de hoy, ¿no? Bien, ingresamos al entorno. Buscamos el módulo de fondos a rendir. Nosotros en el día de ayer vimos lo que fue el módulo de expedientes electrónicos, documentos oficiales electrónicos y de proveedores, que está acá arriba. Hoy vamos a ver lo que es comprobantes, rendiciones, impactos presupuestarios y constancias de retención. Vamos a arrancar por los comprobantes, ¿sí? Que era lo que les mencionaba anteriormente. Ingresamos al menú. Como vimos en el día de ayer, lo primero que vemos es un filtro de consulta. En este caso vamos a consultar por el fondo que nosotros veníamos utilizando, que ya tiene su expediente generado, ya se generó la solicitud de entrega de fondos, ya tiene su C42, como también lo consultamos en el día de ayer, ¿sí? Lo buscamos. Y acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Todos los comprobantes, acá cuando presiono el botón buscar, me trae todos los comprobantes que fueron generados para este fondo, ¿sí? Que tiene este número. Estamos viendo que se le generaron distintos comprobantes, como podemos ver, y desde la columna de acciones los podemos visualizar con más detalle. Si me posiciono en el botón de la lupa, en alguno de todos los renglones que me aparecen, voy a poder visualizar la información de esos comprobantes. ¿Cuáles fueron los datos que se le encargaron? Tenemos los datos básicos, donde vemos la información del fondo, ¿sí? ¿Cuál es el proveedor para el cual se está cargando el comprobante, se realizó esta compra? Con la información del mismo, quit, denominación, ¿sí? Domicilio, y los datos del comprobante. La sucursal, que recuerden que nosotros desde el módulo de proveedores y también desde el módulo de acá en el que nos encontramos de comprobantes, vamos a poder generar lo que es el alta de la sucursal, ¿no? Para ser más específicos en cuanto a, bueno, lo compramos en un Carrefour, por ejemplo, ¿en qué sucursal? ¿No? ¿Cuál es la sucursal que figura? Bueno, lo dejamos reflejados y ponemos bien la dirección dentro del sistema cargada, cuál es la sucursal en la cual nosotros compramos, ¿no? Acá hace referencia. Vemos acá la información y vemos el número del comprobante. Recordemos que todos los campos que tengan el asterisco son de carga obligatoria, y también que el número del comprobante, por ejemplo, así como también el número de CAE, ¿sí? En los casos de aquellas facturas que posean este número, nos van a determinar a nosotros y nos van a limitar posteriormente en el caso de que carguemos un comprobante duplicado. El sistema va a validar que ese número de comprobante no exista ya cargado en el sistema, y si lo volvemos a cargar por equivocación, el sistema nos los avisa, ¿sí? De que ese comprobante ya existe y que no podemos avanzar con esa carga. Entonces, vemos esa información que nos solicita el sistema y acá visualizamos los ítems, ¿sí? Que se cargaron. Acá, recuerden, estamos consultando un comprobante que ya fue cargado. Tenemos la solapa de deducciones, ¿sí? Concepto impositivo del proveedor. Si tiene ingresos brutos, acá estamos viendo cuánto es, y el importe del comprobante, monto de IVA declarado, demás información, y la solapa constancia de retención, donde podemos consultar la misma, que sí, a ver si me permite verlo en el entorno de prueba.
Si presionamos el botón de visualizar, que tenía la lupa, podemos consultar esa constancia. ¿Cuál es la información que contiene? Sí, que acá vemos el importe, el número, tipo de constancia que fue emitida y demás información, ¿sí? Como por ejemplo lo que refiere al comprobante, el número y demás. Bien, vamos a pasar a ver cómo es la carga de este comprobante para que ustedes lo tengan registrado y también para que vean la parte de la carga de los ítems genéricos que les mencionaba. Acá yo consulté, ¿sí? Como vimos recién, estamos viendo los resultados de los comprobantes que fueron cargados para este fondo que estoy consultando. Para cargar un comprobante desde cero, me voy al botón Ingresar comprobante ubicado en la esquina superior derecha de esta pantalla. Y acá veo los datos básicos que me trae por la consulta que yo hice, ¿no? La información de mi fondo. Me pide que ingrese el quit del proveedor, para el cual nosotros vamos a dejar registrado este comprobante. Acá podemos buscar por el número de ente que vemos en esta columna o por el número de quit, ¿sí? Lo escribimos completo y el resultado va a ser mucho más certero. Fíjense que al lado del quit me figura entre paréntesis un número en algunos casos, ¿no? Acá tenemos 30, tanto, entre paréntesis 2, entre paréntesis 1. Esto lo que nos indica son las cantidades de sucursales que este proveedor tiene registrado, ¿sí? En el sistema. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, que es uno de prueba y que tiene 2 sucursales. Lo selecciono, me trae la información del proveedor, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? Localidad, inicio de actividades. Y acá fíjense que yo tengo 2 botones, se llega a visualizar bien, el botón Nuevo Proveedor y el botón Visualizar. Si presiono el botón Visualizar, nos va a dirigir a la ventana de proveedores que vimos en el encuentro de ayer, donde veíamos toda la información impositiva y demás información referente al proveedor. Y el botón Nuevo Proveedor también me dirige a esa ventana del menú de proveedores, pero para, justamente como nos dice el nombre del botón, cargar un proveedor desde cero, ¿sí? Ahora bien, ahora que yo ya seleccioné el proveedor, me dirijo al recuadro Datos de comprobante y acá me tienen que aparecer esas 2 sucursales que a mí me aparecían entre paréntesis cuando yo lo estaba consultando. Si yo me posiciono en el campo sucursales y despliego la opción, acá me figuran las 2 sucursales, sucursal 2 y sucursal 3. Selecciono la sucursal 2, me dice Maipú, tanto, piso 9. Y la sucursal 2, la sucursal 3 en este caso, me figura, obviamente estos son ejemplos de prueba que utilizamos para la capacitación, tienen la misma dirección. Y en el caso de que este es el proveedor para el cual yo hice la compra y tengo que cargarle el comprobante, pero ninguna de las sucursales que figuran cargadas corresponde con la sucursal en la que yo compré, acá en estos 2 botones que estoy visualizando en pantalla, voy a poder agregar con el botón verde de signo más una nueva sucursal, ¿sí? Posicionada acá donde estoy. Si yo lo presiono, me dirige a esta ventana. Como vimos también en el día de ayer cuando hicimos la carga de sucursales de proveedores, me pide que ponga el número de sucursal, el domicilio en el que se encuentra esta sucursal, código postal. Fijémonos que el código postal no es un campo de ingreso obligatorio, ¿sí? Yo si no lo pongo no pasa nada, pero sí me pide la provincia y la localidad, ¿sí? Ahora bien, con estos datos ingresados, si yo lo guardo, presiono el botón grabar y busco las sucursales, me va a aparecer esta sucursal que ingresé recién. La selecciono y estoy visualizando esa información. Fíjense cómo el sistema no me borró ningún dato que yo había ingresado previamente, ¿sí? Sigo viendo el proveedor que seleccioné, mi fondo y demás. Veo esta nueva sucursal que agregué para este proveedor, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Siempre los datos marcados con asterisco. ¿Cuál es el número de este comprobante? Vamos a poner un número ficticio, ¿sí?
¿Qué tipo de comprobante es? Factura B, C, nota de crédito, débito, recibo, ticket, factura, ¿sí? Se selecciona según corresponda y tengamos en cuenta de que, por ejemplo, si ponemos, a ver, voy a borrar, cuando quiera cambiar, siempre tengo que borrar la información que seleccioné. Si pongo, por ejemplo, el tipo de factura B, me aparece acá, se me habilita el campo para cargar el número de CAE o el número de CAE, ¿sí? Si yo selecciono, voy a borrar acá, espero unos segundos, se me habilitan todas las opciones. Si selecciono, por ejemplo, ticket, se inhabilita la opción de cargar este número porque no corresponde, ¿sí? Entonces, forma de pago, fijémonos, no tiene asterisco, lo puedo seleccionar según corresponda. Fecha de compra puede ser el día de hoy o anterior, ¿sí? Esto depende de cómo ustedes organicen la carga de los comprobantes. Pueden cargar todos los comprobantes que se compraron durante el mes de noviembre, el último día hábil del mes, así como la persona responsable del fondo los puede ir cargando día a día a medida que se vayan realizando las compras, ¿sí? Eso, fijémonos que el sistema me permite cargar, por ejemplo, si se hizo esta compra para el comprobante que queremos dejar registrado el 1 de noviembre, yo puedo dejar ese registro, ¿sí? Me permite realizar un registro con fecha anterior al momento que estamos ubicados ahora mismo, ¿sí? ¿Cuál es el monto total del comprobante? ¿Cuál es el monto que figura en ese comprobante? Acá tenemos que tener en cuenta que el monto que yo ingrese en este campo va a determinar, y el sistema va a hacer una validación en cuanto a los ítems o el valor que yo le agrego a los ítems que ingrese, ¿sí? Bueno, en este comprobante se compraron artículos de limpieza y artículos, alimentos para consumo humano. Bueno, entre los dos tienen que sumar el mismo monto, el mismo importe total que nosotros ingresemos en este campo. Si me llevo a confundir, y acá yo cargo 100.000, pero al momento de cargar la descripción de cuáles son los ítems que componen a ese comprobante, yo pongo que son 50.000 pesos e intento guardar este comprobante, el sistema me va a decir que hay una discrepancia entre esa información y que la tengo que corregir, ¿sí? Ahí tengo que asegurarme de ingresar de manera correcta el monto total en este campo y los montos que representen a los ítems contemplados en esa compra, ¿sí? De todas maneras, como les digo, si me equivoco, no pasa nada, el sistema me avisa y corrijo el error. Ahora acá quiero hacer una aclaración, un paréntesis, para evitar confusiones. Nosotros mencionábamos que la rendición se hace por el 50% o más del importe del monto asignado al fondo, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con un fondo, como vimos ayer, que tiene un importe de 300.000 pesos. Entonces, yo habiendo consumido la mitad de ese importe, un poquito más, o el total, puedo realizar la rendición, ¿sí? Nosotros, por un tema de organización, para que la siguiente capacitadora pueda dar la capacitación sin ningún problema, vamos a rendir el fondo por el total, ¿sí? Pero, recuerden, puedo rendirlo por el 50% del monto que fue asignado en mi fondo. Repito, a fines de organización en el entorno de capacitación, nosotros lo rendimos en la totalidad, ¿sí? Pero recordemos esta aclaración. Bien, vamos a dejar el monto total de este comprobante en 100.000 pesos, ¿sí? Los otros campos que se encuentran grisados en esta opción se encuentran de esa manera porque depende del tipo de ticket o de la forma de pago que yo haya ingresado para el comprobante, ¿sí? Dependiendo de lo que seleccione, se van a habilitar las opciones necesarias para cargar esa información. ¿Puedo agregar una observación? Sí, no es obligatorio, como podemos ver, no tiene un asterisco, ¿sí? Y acá llegamos a la parte de los ítems. Bueno, acá tenemos que ingresar cuál es el objeto del gasto.
Acá, el objeto del gasto en el entorno productivo siempre visualizamos a qué hace referencia ese objeto del gasto. ¿Es a alimentos para persona? ¿Es a artículos de limpieza? Bueno, en este caso, como estamos en un entorno de capacitación, como les mencioné ayer cuando arrancamos, esta información se ve ofuscada, ¿sí? Por eso lo vemos así. Pero en el entorno productivo se ve con la descripción correcta de cada objeto del gasto. Vamos a utilizar lo que les mencionaba para que este ejemplo quede en la grabación de la utilización de los ítems genéricos. Este es el código que hace referencia al ítem. Este es el objeto del gasto, ¿no? Lo voy a copiar. Me voy nuevamente a SIGAP y vamos a ingresar a alimentos para consumo humanos. Y acá puedo buscar, tengo que buscar, mejor dicho, el objeto del gasto. ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione el objeto del gasto, el sistema me traiga los ítems correspondientes a ese objeto del gasto, ¿sí? En esta siguiente solapa. Entonces, acá se me despliegan, como les digo, ítems correspondientes al objeto del gasto, que es alimentos, como podemos ver. Y acá yo lo que puedo hacer es, si tengo el código del ítem, como lo copié acá de esta diapositiva, lo copio, lo escribo, lo pego, ¿sí? Si sé el nombre de ese ítem, también lo pongo. Por ejemplo, si queremos cargar azúcar, escribo y selecciono según corresponda. Nosotros, como les decía, vamos a usar el ítem genérico para que veamos cómo es que se utiliza. Entonces, ese ítem genérico puedo pegar el código, que es este, ¿sí? O puedo escribir una palabra más precisa, ¿sí? Alimento para consumo humano. Me trae el resultado que coincide. Lo selecciono, tengo que seleccionar la unidad de medida, ¿sí? Está con asterisco. Tengo que poner la cantidad, 10, por ejemplo, y el importe unitario de 10.000 para redondear esos 10.000 del monto total del comprobante. Vamos a tener el campo concepto, que es un campo que tiene asterisco, como podemos ver, de carga obligatoria, donde acá, este es el campo que les mencionaba en la parte teórica, donde nosotros dejamos una descripción de qué ítems contempla, ¿sí? Esta compra. Estamos usando un ítem genérico de alimentos para consumo humanos, entonces podemos decir que contempla, por ejemplo, azúcar, podemos decir que contempla sal, podemos decir que contempla agua potable, todas las compras que se hayan realizado referente a este ítem, ¿sí? Por ejemplo, no sé, café y demás. Podemos seguir agregando. Ahora bien, con estos datos cargados en esta ventana, yo ahora lo que tengo que hacer es guardarlo, ¿sí? Esto no se encuentra guardado, simplemente se encuentra cargado. Estamos hablando de los ítems, ¿no? Para agregar este ítem y poder cargar quizás otro ítem, capaz en un solo comprobante dejo registro, ya que en este ticket, ¿no? Con este número de comprobantes se realizó la compra de alimentos para consumo humano, pero también de artículos para limpiezas. Entonces, solo en este comprobante tengo que dejar registradas esas dos cosas. Si yo lo quisiera hacer de esa manera, sí o sí, tengo que presionar el botón agregar para guardar esta información, ¿sí? Que acabo de cargar. Presiono el botón agregar, se limpia el recuadro de ítems, pero la información se guarda en este recuadro que vemos acá abajo con el concepto, ¿sí? Las cantidades, con posibilidad de eliminarlo. Acá estamos dejando reflejado entonces de manera visual en la página de SIGAP las compras que se realizaron para este comprobante, ¿sí? Por este importe. Ahora bien, si yo quisiera dejar reflejado también, como les escribo, elementos para limpieza que tienen el objeto del gasto 2910, realizo los mismos pasos, ¿sí? 2910, el código es este, lo copio, lo pego, la unidad de medida, la cantidad, el importe y el concepto, por ejemplo, a ver, detergente y demás artículos que se contemplen dentro de elementos para limpieza, ¿no? Lo agregamos
Y acá queda cargado, ¿sí?, todos los ítems que se contemplen dentro de este comprobante, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo quisiera ahora, supongamos que cargo solamente para este comprobante el objeto del gasto de alimentos para personas, lo guardo, me voy al inicio, voy a cargar otro comprobante y quiero cargar artículos de limpieza en otro comprobante, pero tiene el mismo número, los dos, ¿sí? Se realizaron estas dos compras de estos dos ítems con el mismo ticket, el sistema me va a decir que no, este número de comprobante ya existe, no puedes duplicar la carga. Entonces, si dentro de un ticket con el mismo número de comprobantes se contemplan las cargas de estos dos ítems, por poner un ejemplo, ¿no?, que es lo que estamos viendo acá, los tengo que cargar en el mismo comprobante, ¿sí? El sistema me permite realizar eso. Porque es justamente por esta validación que va a realizar después, si no lo hacemos de esta manera. Ahora bien, acá yo tendría un problema porque el total que generé con las cargas de ítems que realicé es de 200.000. Pero yo le había indicado que este número de comprobante lo realicé por un monto de 100.000. Entonces, si yo ahora lo quisiera guardar, el sistema me va a realizar la validación de que no hay coincidencia ahí, ¿sí? Vamos a probar para que podamos verlo. Y me dice el monto total ingresado no coincide con la suma de los ítems. Bien, podemos corregir uno, ¿sí?, si corresponde. Quizás me equivoqué, ingresé mal acá y lo corrijo por 200.000, ¿sí? En este caso, les voy a mostrar la carga de otro comprobante para que veamos cómo asociar o desasociar distintos comprobantes en una misma rendición, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es eliminar este comprobante de artículos para limpieza desde el botón de la X y vamos a cargarlo en otro comprobante, ¿sí? Guardamos, así como está la información. Y acá sucede algo. El monto total del comprobante supera el valor máximo establecido por normativa. Por favor, justifique dicha compra. Al momento de que se entrega el fondo, Contaduría va a establecer si el comprobante, si se establece un monto máximo que se puede ingresar por comprobante. En el caso de que nosotros superemos ese importe, el sistema nos va a avisar que estamos superando ese tope, ¿sí? Fíjense qué es lo que está sucediendo acá mismo. Pero nos permitiría avanzar siempre y cuando justifiquemos la compra. Si yo acá justifico, no sé, por ejemplo, justifico la compra y presiono el botón grabar, el sistema me va a permitir avanzar con la generación de este comprobante, ¿sí? Obviamente esto posteriormente está sujeto a evaluación, como habíamos dicho, ¿sí? Pero me permite realizarlo. Si no, este fondo, perdón, tiene un monto máximo por comprobante de 50.000 pesos. Es decir, cada comprobante que se genere para mi fondo puede superar los 50.000 pesos, pero siempre que lo justifique, ¿sí? Por eso acá me está saltando esa validación. ¿Puedo mantenerme debajo de ese límite? Sí, pero, como vemos, también ingresando una justificación válida, el sistema me va a permitir avanzar. Bien, esta parte se entendió hasta acá. Igualmente vamos a volver a hacer otra carga para que después al momento de la rendición veamos cómo cargar dos comprobantes, ¿sí? Cómo se visualizan. Bien. En este caso, como les digo, nosotros, a fines de poder explicar de la mejor manera y a fines de organización, vamos a rendir los comprobantes por un monto superior a lo que está establecido en los fondos otorgados, ya que nos encontramos en el entorno de capacitación y para poder avanzar de manera correcta con la misma, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Así que en este caso voy a guardar y avanzar. El comprobante se generó correctamente. Cierro.
Y acá arriba, en el primer recuadro de datos básicos, yo voy a estar visualizando el estado del comprobante. ¿Sí? En este caso está ingresado, que fue lo que acabamos de hacer. Ahora, fíjense que donde yo estaba cargando los ítems, ahora que lo ingresé, se me habilitaron otras dos solapas, deducciones y constancias de retención. Estas solapas no estaban antes, estas solapas se habilitan recién cuando yo guardo por primera vez el comprobante, ¿sí? Fíjense que acá en el motivo se agregó el motivo, ¿sí?, de la justificación por el importe, por superar el importe máximo de comprobante, que como les digo, eso se visualiza en el fondo que otorga Contaduría, esta información lo vemos ahí. Ahora si quieren lo consultamos para que quede en la grabación. Lo visualizamos acá. Y tenemos, como les digo, estas dos solapas. Solapa de deducciones, donde visualizamos lo que les mostré hoy cuando hicimos la consulta. Lo referente a concepto impositivo, yo lo que tengo que hacer es posicionarme en las solapas y ver si corresponde para este proveedor las retenciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que es ingresos brutos. Acá, como hoy comentó Elizabeth, dijo que desde su vegetal les van a hacer llegar un instructivo sobre lo que refiere a retenciones, ¿sí? Pero de todas maneras yo les estoy mostrando cómo se realiza o las opciones que visualizamos dentro del sistema, ¿bien? Por ejemplo, se selecciona según corresponda. Fíjense que el importe del sistema lo calcula de manera automática. En el caso de que tenga algún porcentaje de IVA declarado, se ingresa ese porcentaje y el monto lo determina o lo calcula el sistema de manera automática. Lo que es IVA, recordemos que se hacía por objeto del gasto, mientras que lo que es ingresos brutos se calculaba, como habíamos visto en la presentación, por total del comprobante, ¿no? Esto está todo acá anotado. Bien. ¿Qué puedo hacer a continuación una vez que se dejó reflejada correctamente esta información, estas deducciones, retenciones para el proveedor? Guardamos la información. Va a realizar el ingreso completo de las deducciones y me va a generar el reporte en formato PDF, ¿sí? Vamos a guardarlo. Ahí está cargando el sistema. ¿Desea generar la constancia de retención? Aceptamos, la generamos. Y ahora, si me posiciono en la solapa constancias de retención, voy a visualizar la misma, ¿sí? Retención de ingresos brutos, cajas chicas, por qué importa, en qué estado se encuentra la constancia. Si presiono el botón de imprimir, lo presionamos. El sistema está cargando. Se me habilita el botón de entregar la constancia. También, si yo presiono el botón de entregar constancia, tengo la posibilidad de revertir la entrega, ¿sí? Si presiono el botón de entregar constancia, la misma va a cambiar al estado entregado, ¿sí? Bueno, acá en el entorno de capa a veces no impactan esos estados. Ahora sí. Estado entregada al beneficiario, ¿sí? Se da conocimiento al beneficiario, pero se puede revertir la entrega de la constancia. Ahora, a modo de que esto quede también en la grabación, si nos dirigimos al menú de constancias de retenciones, podemos dejar lo que reflejado lo que les mencionábamos en la presentación teórica,
donde se puede indicar, ¿sí?, en el menú de constancias de retención si fue depositada la misma. Entrega de beneficiario, entonces, esto quedamos acá dentro del menú de comprobantes. Si yo me voy, como les decía, a constancia de retenciones, y busco para el número de ente o número de constancia, a ver, social. Acá estamos viendo un filtro de búsqueda, ¿no? Acá. Esta es la nuestra, obviamente es mucho más certero el resultado si yo utilizo alguno de los filtros de búsqueda, ¿no? Como el quit del proveedor, o el número del ente, la razón social, ¿sí? Acá en esta ventana, si yo selecciono las constancias para las cuales yo quiera dejar reflejado el depósito, si la tildo, en la parte inferior de la ventana me tengo que deslizar hacia abajo, voy a encontrar el botón depositar o revertir depósito, ¿sí? Visualizamos acá el total que fue marcado, el único que nosotros seleccionamos por el importe de 1.500, ¿sí? Lo vemos acá en la columna, y el total en general. Acá me está mostrando la suma de todas las constancias que se realizaron, ¿sí? Toda la suma de estas constancias que vemos acá en pantalla. Me está mostrando acá. Pero acá lo importante es seleccionar la que corresponda para la cual yo quiero dejar el impacto de depositado, ¿sí? Entonces esto lo puedo hacer desde este ítem de menú. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido bien? Acá estoy dentro de comprobantes. Voy a buscar mi fondo. Vemos el comprobante que generamos recién, ¿sí? Que se encuentra en estado retenido por haber ingresado el comprobante. Y ahora lo que yo voy a hacer, como les decía, yo voy a dejar cubierto el total del fondo al momento de hacer la rendición, a fines de organizar el entorno de capacitación. Voy a volver a ingresar un comprobante, lo vamos a hacer por el otro objeto del gasto. Supongamos que esto lo realizamos con otro proveedor, ¿sí? Otra sucursal. Acá seleccionamos lo que habíamos explicado anteriormente. Fecha de compra, puede ser una fecha previa, o el día de hoy, ¿sí? La semana pasada. Me deja navegar hacia atrás. Monto total del comprobante. Y el objeto del gasto, que es 2.910. Dijimos que esto era elementos para limpieza. Unidad de medida, como hicimos recién, y las cantidades. El concepto, como habíamos puesto en el ejemplo. Se ingresa desde el botón verde, agregar. Posibilidad de eliminarlo desde la columna de acciones. Acá también sucede lo mismo. Si para dentro de este número de comprobantes se realizaron compras de ítems con distintos objetos del gasto, seguimos cargando, ¿sí? Los contemplamos dentro de un solo comprobante.
En el caso de, como es este ejemplo, se realizaron dos compras distintas en dos quizás sucursales distintas o dos momentos distintos, ¿sí? Del mes, se reflejan en dos comprobantes, porque obviamente no tienen el mismo número de ticket, en este caso. Ahora bien, si yo guardo esta información, va a suceder lo mismo que antes, ¿sí? Si este proveedor se le realiza alguna retención, lo dejamos reflejado. Voy a guardar, obviamente esto que les mencionaba, el motivo de excedernos del monto máximo de comprobante se visualiza acá sin posibilidad de modificación, estabilizado. Se habilita la solapa de deducciones y constancia de retención, donde se puede realizar el mismo circuito que vimos anteriormente, ¿sí? Okay. Bueno. Acá estamos realizando los mismos pasos. Me va a generar la constancia y, repito, se puede realizar lo mismo que realizamos anteriormente, ¿sí? En la solapa constancia de retención la visualizamos retenida, en estado emitida, y podemos ir pasando en todos los estados que correspondan. Ahí está cargando el sistema. Guardamos los datos. Bueno. Voy a volver a consultar el comprobante para que podamos ver que los dos se encuentran cargados, ¿sí? 51.13 es nuestro fondo, consulto, visualizó los dos comprobantes, ¿sí? Fíjense el estado. El estado es retenido de estos dos, mientras que los otros comprobantes que visualizamos en la pestaña se encuentran asociados en este estado. Este estado lo que a mí me está indicando es que fueron asociados o que se encuentran asociados a una rendición. Cuando el comprobante está asociado a una rendición, no se los puede modificar, ¿sí? Si yo quiero realizar una modificación de un comprobante que se encuentra asociado a una rendición, lo tengo que desvincular de esa rendición. Ahora lo vamos a ver. Pero como estos comprobantes que generamos recién todavía no están vinculados a ninguna rendición, tenemos posibilidad de editarlos, eliminarlos, ¿sí? Hacer una transferencia de comprobante. Bien. En esta instancia nos encontramos en condiciones de poder avanzar para visualizar lo que es la carga de la rendición, ¿no? Cuando nos encontramos
en un punto en el que vamos a solicitar la reposición de nuestro fondo por haber consumido el 50% o más del mismo. Si necesitamos su reposición, ingresamos a este ítem de menú y hacemos todos los pasos que vamos a ver a continuación. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Entonces, cuando quiero realizar una rendición para solicitar la reposición de mi fondo, de mi caja chica común, por ejemplo, para que al momento de haber consumido el 50% o más del fondo, ingreso al ítem de menú rendiciones, lo consulto, siempre veo un filtro de consulta al principio, y acá lo que visualizo son todas las rendiciones que se generaron para ese fondo. Vemos las columnas con la información correspondiente, vemos el número de la rendición, en este caso tuvo 2 rendiciones, ¿sí? Este es un fondo de prueba. Obviamente a estas alturas del año quizás se tienen más rendiciones, quizás no. Y muy importante, como habíamos dicho en la parte teórica, si yo quiero realizar una nueva rendición para solicitar la reposición de mi caja, la última rendición que se realizó tiene que encontrarse en estado aprobado. ¿Bien? Como vemos que la rendición número 2 se encuentra en el estado correspondiente, desde la columna de acciones yo puedo visualizarla y puedo descargar los anexos que se generan. En este estado me encuentro en condiciones de poder ingresar una rendición desde cero, ¿sí? Si yo me voy al botón visualizar de alguna de las rendiciones que se hayan generado, puedo visualizar la información de las mismas, ¿sí? El número de C42, el ejercicio, los comprobantes que tuvo asociados, ¿sí? Y los usuarios firmantes. En este caso, obviamente, los usuarios firmantes son usuarios de prueba. Ahora vamos a pasar a explicar por qué intervienen o por qué se ingresan estos usuarios firmantes. Volvemos hacia atrás. Y ahora bien, si yo quiero saber cuál es el número de mi C42, porque acá en esta instancia vamos a ingresar al botón ingresar rendición y me va a solicitar que yo ingrese, bueno, cuál es el C42 que te otorgó contaduría para el cual vas a realizar la rendición, ¿no? Ingreso al botón ingresar rendición y acá antes de avanzar el sistema, fíjense, me muestra este cartel. Recuerde que la rendición final se realiza por menos del 50% del valor del fondo para caja chica común o el valor de la entrega para la caja chica especial. Esta rendición es final. En este caso de prueba, obviamente, no vamos a hacer una rendición final, pero acá hacemos una pausa para hacer esta aclaración. En la presentación venimos diciendo que la reposición se hace cuando se consume el 50% o más del fondo, ¿no? Durante el año, en esas 11 reposiciones que tenemos. Pero si nos encontramos realizando la rendición final, la última rendición del ejercicio, esa rendición nos va a permitir realizarla por menos del 50% del valor del fondo, ¿sí? Por eso acá, siempre que oprimamos el botón ingresar rendición, nos va a realizar esta consulta. Tenemos que estar atentos porque si no es final, tenemos que seleccionar que no para hacer una rendición que sea del valor del 50% o más del fondo, ¿sí? Obviamente para seguir reponiendo después. Si no pongo que sí, le estoy indicando al sistema que esta rendición es final, lo cual en este caso de prueba no lo es, ¿sí? Así que acá tengo que estar atento y seleccionar la opción que corresponda. Si presiono que no, entonces me dirige a la ventana de rendiciones, ¿sí? Vemos los datos de cabecera, la información de mi fondo, ¿no? Mi fondo 5113, mi código XT, cuál es la repartición, beneficiario, expediente. Y en el recuadro de datos básicos, yo voy a estar visualizando el campo de donde el sistema me pide el número de C42 para rendir.
ya que acá me va a indicar cuál es el saldo que yo tengo disponible para rendir, ¿sí? Una vez que lo ingrese. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, ¿cómo yo sé cuál es mi número de C42? Si quizás no lo tengo a la mano, no lo recuerdo, quizás, lo puedo consultar desde el menú de expedientes electrónicos. Me dirijo a ese menú, expedientes electrónicos, sigo estando obviamente dentro de fondos a rendir, ¿no? Busco por fondo, presiono el botón buscar, y como les había mostrado en el día de ayer en la columna OP a rendir, yo tengo el número de mi comprobante, de mi C42, perdón, ¿sí? 394. Acá lo estamos visualizando. Y este es el número de mi C42 que, también como vimos ayer, lo puedo consultar dentro de SIGAF WebLogic, ¿sí? Recordemos que teníamos dos entornos de SIGAF. En el entorno que vimos ayer, para el cual les había dicho que tienen que tener instalado Java, realizamos todo lo que es el CEF, ¿no? Y realizamos la consulta del C42 con este número. Y acá, volviendo a la ventana de rendiciones, encuentro el campo donde me pide que ingrese el número del CC42. Lo pego, me pide también el ejercicio, que obviamente es el ejercicio actual en este caso, y tengo que presionar el botón verde con el signo más, que es agregar reposición. Lo selecciono y fijémonos como el campo saldo disponible a rendir se actualiza, ¿sí? En el recuadro comprobantes asociados, voy a visualizar los comprobantes que nosotros cargamos. Recuerden que hicimos uno de 200.000 y otro de 100.000. Ahora bien, voy a irme a otra ventana para mostrarles lo siguiente. Estos comprobantes, como bien nos dice el nombre de este recuadro, se encuentran asociados a la rendición. Si recuerdan lo que les había comentado hace unos minutos, si yo me vuelvo a ir al menú de comprobantes, y realizo la consulta de los comprobantes que fueron generados para mi fondo, voy a visualizar los que en el estado que se encuentran y voy a ir pudiendo hacer ese control, ¿no? Del estado que les mencionaba. Ahora bien, si yo quisiera desasociar alguno de estos comprobantes, desde la columna de acciones los puedo eliminar. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que eliminarlos de esta instancia, desde este recuadro, no implica eliminarlos como tal, ¿sí? Es decir, no van a existir más estos comprobantes cargados. Lo que implica es que no estén asociados a esta rendición, ¿sí? El sistema nos permite realizar esto. En este caso, obviamente, los vamos a dejar asociados para poder avanzar con el encuentro, con la capacitación. Y acá lo que tenemos que hacer para ingresar la rendición es ingresar los usuarios firmantes. Y acá me voy a detener para dirigirme a la solapa, a la ventana, perdón, de la presentación teórica. ¿Dónde estamos viendo los estados de la retención? Para que la retención se encuentre en estado de ingreso parcial, hay que ingresar los usuarios firmantes, lo otorga el estado ingresado y genera este anexo 3, el cual tiene que ser firmado en GEDO, ¿sí? ¿Quiénes lo van a firmar? Los usuarios que nosotros dejamos reflejado en SIGAF. Voy a volver a la ventana del sistema e ingresamos los usuarios firmantes. Y también acá podemos hacer lo que refiere a la equivalencia de usuarios, como habíamos mencionado en el encuentro de ayer, ¿no? ¿Cuál es el usuario en SIGAF? No sé si este me lo trae. ¿Sí? Y si coincide con el usuario que tiene en SADE, caso contrario, realizamos la modificación y guardamos los datos para realizar esa concordancia, es decir, que
le llega al usuario correspondiente en GEDO para realizar la firma de los anexos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. En este caso, estos usuarios son los correctos. Lo que tenemos que hacer a continuación es guardar, ¿sí? Presionar el botón grabar para guardar los datos. Una vez que los datos se encuentren guardados, me indica el sistema que se generó la rendición número 3. Y ahora, si yo consulto dentro del menú comprobantes, ¿sí? Los comprobantes van a cambiar al estado asociados, ¿sí? Justamente porque se encuentran asociados a la rendición. Yo no quité ninguno de los dos, ¿sí? Si yo los hubiese quitado uno me va a quedar en asociado y el otro me va a quedar disponible para realizar modificaciones. Bien, se generó la rendición número 3, ¿no? Estamos acá, rendición número 3, ingreso parcial, estado del anexo no generado aún, estado del envío de ese anexo no enviado. Tengo el lápiz, el botón, mejor dicho, con el icono del lápiz para modificar la rendición. Aún tengo la posibilidad de desasociar el comprobante, si desde el botón de la X, o lo que vamos a hacer nosotros, presionar el botón finalizar, que lo que va a realizar este botón es generar los anexos. Perdón, voy a volver hacia atrás. No, sí, vuelvo a ingresar. Lo que va a hacer este botón de finalizar, que aparece acá en el medio, es generar los anexos, ¿sí? Que posteriormente, como veíamos en los estados, van a ser enviados a firmar. Botón finalizar. Y fíjense, acá estamos visualizando un botón que es el de los anexos. Si yo presiono el botón visualizar anexos, voy a ver si acá en el entorno de capa me permite visualizarlos. Si acá lo estamos viendo, me descargo un zip, ¿sí? Que si yo lo abro, visualizo qué información contiene el anexo 3. Los reportes de retenciones, los resumen de comprobante por fecha, resumen de comprobante por imputación, ¿sí? Si yo ingreso en cada uno, voy a ver bien la información que contienen. Acá estamos viendo, ¿sí? El resumen de comprobante por fechas, su repartición, concepto, ¿sí? Cuáles son los comprobantes. Y después tenemos los otros tipos de reportes, como el de retención y el resumen de comprobante por imputación, que también podemos consultar. Ahora bien, acá tendría que accionar el botón enviar anexos, pero acá al encontrarnos en un entorno de prueba, estos botones que a mí me permitiría enviar el anexo para que sea firmado, que es lo que nosotros estamos indicando acá, ¿sí? Esta acción en el entorno de capacitación no lo puedo realizar, lo realizo con un entorno, con un acelerador, así que me voy a tomar un segundo para ingresar y realizarlo, para que ustedes puedan ver simplemente cómo se genera este cambio de estado. Bien. Si nosotros accionamos entonces el botón de enviar anexos, como vemos acá en la presentación, va a cambiar estado envío autorizado, ¿sí? Lo que va a suceder cuando yo envíe los anexos es que, como vemos acá en la presentación, realizar este envío va a impedir la edición, ¿sí? Hasta que su estado cambie a firmado. Entonces, vamos a buscar nuevamente el fondo. Acá supongamos que accionamos el botón correspondiente, ¿no? Enviar anexos, y va a cambiar al estado, como vemos acá, autorizado. Estado del anexo,
¿sí? Acá lo visualizamos ofuscado, estado del envío confirmado. Se habilita el botón de consultar los anexos, ¿sí? Fíjense que yo no tengo ahora posibilidad de editar mi rendición. Ya pasé esa etapa en la que yo podía realizar alguna modificación sobre mi rendición. Bien, todavía puedo descargar los anexos y visualizarlos, pero no editar mi rendición. Entonces, volviendo acá, una vez que se encuentren firmados los anexos, lo vamos a visualizar en ese estado correspondiente que va a habilitar la acción para que vincule el anexo al expediente, ¿sí? Recordemos que cada documentación que se realice se debe vincular al expediente para que quede justamente este registro a través del cual Contaduría y la Vegetal gestionan o realizan el control del mismo. Entonces, acá lo estamos acelerando, obviamente, por el fin de la capacitación, ¿no? Como les digo, yo en otra ventana estoy usando el acelerador para que ustedes puedan ver cómo avanzamos. Y acá ya lo vemos en estado firmado, ¿sí? Estado del anexo se encuentra firmado, estado del envío confirmado. Se nos habilita, como veíamos en la presentación teórica, el botón vincular al expediente electrónico manualmente, en el caso de que no se realice de manera automática. Puede ser que se realice de manera automática, si no, lo hacemos mediante este botón. Cuando el anexo se encuentre vinculado al expediente, lo vamos a pasar a visualizar con el estado vinculado. Les voy a mostrar cómo se visualiza. Vinculado, ¿sí? Acá lo vemos. Y después acá tenemos la acción de aprobar gasto. La unidad ejecutora, como habíamos mencionado en el diagrama que habíamos visto anteriormente, lo genera esta acción, ¿sí? De gasto aprobado. Veo que acá tenemos el diagrama. Bien, para no marearlos con esta parte, vamos a seguir acá viéndolo en el sistema. Y una vez que se encuentre en gasto aprobado, voy a volver a acelerar para que podamos ver ese estado correspondiente. Una vez que se encuentre en gasto aprobado, nosotros vamos a poder cargar el C55 para regularizar el C42, recordemos la orden de pago, ¿sí? No presupuestaria, y así poder enviar la rendición a la autoridad revisora para que finalmente se apruebe esta rendición, ¿sí? Entonces, me encuentro acá, estado gasto aprobado, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, como habíamos visto en el día de ayer? Se tiene que ingresar el C55. Me voy a dirigir dentro del menú Fondos a rendir al menú Impactos presupuestarios. Y acá me encuentro dentro del mismo. Busco por ejercicio, por fondo, como venimos haciendo anteriormente. Y acá estamos viendo de una manera un poco más distinta estéticamente, pero esto es un filtro de consulta como venimos viendo en los otros menús, ¿sí? Estoy consultando entonces por mi fondo, ¿sí? Y acá abajo voy a visualizar todos los C55, todas las imputaciones presupuestarias que se hayan generado para mi fondo. Fíjense que veo la información, el número de rendición al que corresponde, cuál es el formulario C42 para el que se generó, cuál es su importe, el número del formulario C55, cuál es el tipo, porque recordemos que habíamos visto que teníamos dos, cambio de imputación y desafectación global.
Como les había mencionado, nosotros hacemos el cambio de imputación, ¿sí? Para regularizar los gastos de la rendición, pero también vimos la parte teórica en qué caso se utilizaba el de desafectación global. Con eso dicho, les voy a mostrar dónde encontramos cada botón para realizar estas acciones. Tenemos el botón de ingresar C55, de desafectación global, o el de C55, cambio de imputación presupuestaria. Lo vemos así como abreviado, ¿no? CDI, cambio de imputación. Me voy a dirigir a ese botón. Tengo que ingresar el ejercicio. Y acá lo que tengo que hacer es ingresar las partidas presupuestarias, ¿sí? Que corresponden para poder regularizar justamente. Acá yo las tengo anotadas, son las partidas que se ingresaron en el CEF, en este caso, ¿sí? Las podríamos consultar también para que ustedes lo puedan ver cómo lo visualizamos, dónde los consultamos y demás. Me voy a fondos a rendir, solicitud de entrega de fondos, consulta, todo esto también lo vimos paso a paso el día de ayer. Busco por número y ejecuto la consulta. Y acá en la solapa de imputación presupuestaria veo la información, ¿sí? Que acá lo que me está pidiendo dentro de SIGAF Web es la actividad interna, ¿sí? De esta partida presupuestaria. Que en este caso tenemos que prestar atención al objeto del gasto para ingresar la actividad interna correspondiente para cada partida. Entonces, acá estamos viendo el objeto del gasto 291, la actividad interna es EMY, y me dice justamente el importe que yo tengo que regularizar, ¿no? Que acá el sistema lo deduce de lo que nosotros habíamos ingresado en los comprobantes para este objeto del gasto, ¿sí? Entonces dijimos EMY, fuente de financiamiento, lo visualizamos en la partida presupuestaria. Y tenemos que regularizar este importe, que son 200.000 pesos. Ahora, para el objeto del gasto 211, la actividad interna es EMX. Y tenemos que regularizar 100.000 en este caso. Y acá ya encontramos regularizados o saldo, porque fijémonos que la columna donde antes lo visualizábamos se encuentra en 0. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Guardar la información, ¿sí? Lo guardamos. Confirmamos el guardado de los datos. Nos informa que se creó el C55 y nos da el número del mismo, 76 en este caso. Y nos informa si queremos autorizar parcialmente el C55. Recordemos que acá, como vimos en la teoría, cuando se autoriza de manera parcial se genera la reserva del definitivo. Así que doy al botón que sí. Y nos informa el formulario se actualizó con éxito. Acá estamos visualizando en el último renglón, ¿sí? El formulario C55 que generamos recién, que se encuentra en estado de autorización parcial. Yo, si tengo acceso a consultar el presupuesto, puedo consultar cómo se generó ese impacto, ¿no? Ingreso al presupuesto y veo que esos 200.000 para la partida que corresponde, ¿no? Acá estamos consultando la del objeto del gasto 2910. Se generó lo que estábamos mencionando en la presentación teórica, la reserva del definitivo. Ahora bien, para confirmarlo, ya que se debe encontrar en ese estado,
el C55, que recordemos que la confirmación lo da el órgano rector o la vegetal, como acá estamos viendo, ¿sí? Acá simplemente, obviamente lo estamos visualizando para poder avanzar con la gestión y que ustedes puedan ver todo el circuito completo, pero esto lo hace o contaduría o la vegetal. Guardan los cambios, se confirma, y si impacta de manera correcta, como estamos visualizando, generan todos los impactos correspondientes dentro del presupuesto. Si lo vuelvo a consultar el presupuesto, visualizamos que cambian los importes, ¿sí? Ya que se reflejó en los campos correspondientes, como vimos en la parte teórica, todos esos importes, esos impactos, mejor dicho, perdón, en las etapas del gasto. Definitivo, devengado y pagado. Ahora bien, una vez que el órgano rector o la vegetal confirman el C55, nos encontramos en condiciones de visualizar cómo se generaría la aprobación de la rendición, que también, tenemos en cuenta, lo genera la vegetal, ¿sí? A la aprobación de la rendición. Pero de todas maneras, a fines de ver todo el circuito completo en la capacitación, visualizamos esa etapa, me dirijo al menú rendiciones, y acá una vez que la vegetal apruebe la rendición, si yo lo consulto, lo voy a visualizar en el estado aprobado, ¿sí? Con posibilidad de visualizar la rendición, de visualizar los anexos, ¿sí? Y acá, una vez que se encuentre aprobado, que se me genere un nuevo C42 con el importe que fue rendido para solicitar la reposición de la caja, yo estoy en condiciones de, cuando se consuma el 50% o más de ese fondo, volver a realizar la rendición, ¿sí? Comienza todo el circuito, obviamente teniendo en cuenta que lo que es la generación del expediente, la generación de la solicitud de entrega de fondos, se hace solamente una vez, ¿sí? Cuando inicia el ejercicio. Pero bien, cuando se encuentra aprobada, nos encontramos en condiciones de consumirlo, generar otra rendición y solicitar otra reposición, siempre teniendo en cuenta que tenemos 11 reposiciones por año, ¿sí? De la caja chica común, claro. Ese sería todo el circuito. Vimos lo que fueron los comprobantes, proveedores, revisiones, las retenciones también, el expediente, documentos oficiales electrónicos y lo que fue la generación de esto último, que fue el impacto presupuestario, ¿sí? Hasta donde tengo entendido, como mencionábamos cuando arrancamos, no sé bien cómo estará definida esta nueva estructura para ustedes, pero hasta donde tengo entendido lo que es el ingreso de ese 55, la autorización, confirmación, están involucrados lo que es la unidad ejecutora o la vegetal. Pero vuelvo a repetir, entiendo que quizás pudieron haber cambios, por lo cual no quiero confirmar algo que no es así en realidad. Así que estaría sujeto, como mencionó mi líder Magda antes de arrancar con el encuentro, de saber bien cómo es la nueva estructuración para que, bueno, ustedes estén al tanto realmente de cómo es el circuito, ¿sí? Pero mientras tanto, por nuestra parte, así es como se realizaría la nueva gestión del fondo dentro del sistema, que entiendo es lo que ustedes van a empezar a realizar, ¿sí? Después, por otro lado, al momento de que se haga la inducción correspondiente, también se va a hacer un repaso, mi cámara, también se va a hacer un repaso de lo visto, bueno, para tenerlo un poco más fresco, ¿no? En todo el contenido, porque en sí es mucho contenido para ver todo de una y requiere participación, requiere práctica,
en sí. Pero bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Quizás para estas alturas ya están con la cabeza muy quemada con toda la información, pero si hay alguien que tenga alguna duda, algo que les gustaría que vuelva a mencionar, a mostrar, que no se haya entendido, no tengo ningún problema y lo volvemos a mostrar. Ya para lo último fui un poco rápido porque entiendo que quizás ya están un poco cansados con esta presentación. Pero bien, si no hay ninguna consulta, hasta acá habríamos llegado con el encuentro del día de hoy. Aguardo de todas maneras, si alguien quiere consultar algo. Bien, si no hay ninguna consulta, voy a detener la grabación. Como les decía, la grabación la tienen